¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos con la lectura del Tratado de Cristología de Santo Tomás y acto seguido Tomás se pregunta acerca del momento de la encarnación, si fue conveniente de que el Señor Jesús viniera al mundo en el momento histórico que nosotros conocemos muy bien ya que la historia, como ustedes saben, generalmente se cuenta, se contabiliza a partir del nacimiento del Señor, ¿no? Decimos antes de Cristo y después de Cristo. Bien, y sin embargo este momento histórico es un momento del todo particular que vale la pena considerar, ¿no? Es decir, de nuevo aquí encontramos la palabra esta que utiliza Tomás frecuentemente en este tratado, conveniencia, ¿no? Ustedes saben que Cicerón enumeró las circunstancias de cualquier acontecimiento humano, fundamentalmente del acto humano, está determinado, modificado, influenciado por las circunstancias que pertenecen a él, que son quién, qué, dónde, con qué, para qué, de qué modo y cuándo, ¿no? Las circunstancias son tan importantes que puedan hacer que un acontecimiento sea moralmente bueno o malo, ¿verdad? Es decir, contar un cuento de humor en una cena de amigos es bueno, contarlo en un velorio es malo, ¿verdad? Porque el cuándo, ¿no? El momento en que se hace eso modifica la cualidad moral de ese acto. ¿Bien? Bien, son importantes, quiere decir esto, las circunstancias, son muy importantes. Y entre las siete circunstancias, Tomás se pregunta fundamentalmente, al menos en primer lugar, acerca del cuándo, es decir, en qué momento histórico, porque la encarnación no sería encarnación si no se hubiese realizado en un momento histórico, ya que el cuerpo, el hombre, existe solamente en el tiempo y en el espacio, ¿no? Hubo un cuándo, un momento determinado, de un periodo determinado de la historia, de un periodo de una época determinada de la historia y una época de una era determinada de la historia, ¿verdad? Entonces Tomás se pregunta, por ejemplo, si no tendría que haber sido antes o después, ¿no? Al inicio o al fin de la historia, ¿no? Es interesante, porque obviamente, y esta es la primera razón que da Tomás, que es una razón de carácter genérico, Dios es la infinita sabiduría y como la encarnación es un decreto divino, entonces el momento fue el indicado, ¿no? Esa es la primera razón genérica, que obviamente no nos satisface a nosotros que queremos conocer las razones, ¿no? De eso se trata la teología, no solamente genéricas, sino específicas. Está bien, si sabemos que Dios es sabio, por lo tanto el momento que eligió fue el oportuno, pero buscamos o queremos saber por qué fue el momento ese oportuno, ¿no? Y si en realidad, digamos, ese momento oportuno existe, porque tampoco tenemos que pensar que hubiese sido tan distinto un siglo antes o un siglo después, ¿no? Es decir, esto no es algo mágico, no es algo que tiene que ver con el solsticio o con algún tipo de cometa o una estrella o la posición de, no sé, de la Tierra en relación, si no es algo de carácter físico ni mágico, ¿no? Si quizás no exista un momento ideal. De todas formas, la pregunta de Tomás resulta ya interesante y práctica porque muchas veces nosotros postergamos lo que tenemos que hacer esperando que aparezca el momento ideal, ¿no? Es decir, mágico, digo. Cuando en realidad el hacer lo que tenemos que hacer hace que ese momento se convierta en el momento oportuno, ¿no? Esto es lo que hoy se habla mucho, la procrastinación, ¿no? Es decir, el hábito de posponer para mañana lo que podemos hacer hoy pensando que mañana las circunstancias del mañana serán mejores que las de hoy. Y sin embargo, Tomás aquí, en la respuesta de este artículo,
nos enseña que el momento oportuno es el momento que se prepara. Fundamentalmente, ahí está la respuesta específica de Tomás. O sea que hubo una preparación, por eso hubo un proceso que se extiende desde la creación del mundo hasta la encarnación. Es un momento anterior a la venida del Señor que tiene carácter de preparación, ¿no? Fundamentalmente, Tomás se refiere a la preparación moral del hombre, ¿no? A determinada como disposición, no de toda la humanidad, como sabemos, sino de una parte de la humanidad. Entonces, esto es importante. No se trata aquí de un evento de carácter natural que tiene que ver con las cuestiones de las leyes físicas, sino que el momento oportuno, desde el punto de vista moral, es el momento que está precedido y seguido por un proceso o por dos procesos, uno anterior y otro posterior, que se extienden en el tiempo, ¿no? Porque la vida humana no está formada por momentos, por instantes, ¿no? Como si fuesen los segundos o los minutos átomos separados unos de otros, sino que la historia, el tiempo, es una realidad continua que está conformada por largos procesos biográficos, ¿no? Adentro y fuera, por ejemplo, de nuestra familia, ¿no? Así, por ejemplo, la infancia, el noviazgo, el matrimonio o la profesión, etcétera. Tomás no hace aquí lo que nos gusta hacer a nosotros, sobre todo a partir de Hegel, a saber, filosofía o teología de la historia, ¿no? Es un tema interesantísimo que de todas formas me parece a mí es útil, pero para Tomás hay como dos épocas históricas, fundamentalmente la que ya mencioné, antes de Cristo y después de Cristo. Esta obsesión que nosotros tenemos en rechazar las épocas anteriores y llamar a nuestra época moderna, contemporánea, nombres que no tienen ningún sentido, no tienen ningún contenido, porque toda época es contemporánea a sí misma, ¿verdad? Es decir, y toda época es moderna, moderna significa lo que está de moda, lo nuevo, ¿no? Y toda época es nueva en relación a la anterior, ¿no? En fin, esta idea nuestra de la historia, del progreso, etcétera, es ajena al pensamiento de Tomás. Para Tomás hay dos épocas que a su vez están señaladas por grandes personajes. La época anterior al Señor son Adán, Noé y Abraham, ¿no? Que tienen que ver con acontecimientos históricos concretos, que son la creación y la caída, obviamente, ¿no? Es decir, el diluvio y la revelación. Desde el punto de vista científico, antes del siglo XIX, se hablaba de la época antidiluviana y postdiluviana, ¿no? Generalmente. Porque claro, uno creía que el diluvio había borrado, como borrado, sí, las huellas de las civilizaciones anteriores, ¿no? Hoy, en cambio, nuestra percepción de la historia es absolutamente distinta, porque aún aceptando la existencia de un diluvio, ¿no? El pasado de la humanidad, desde el punto de vista biológico y antropológico, se pierde en el pasado, ¿no? En siglos y siglos y millones de años, ¿no? Y se confunde como un todo continuo con la evolución de la vida. Entonces tenemos como dos relatos que son difíciles, pero no imposibles de reconciliar, que son el bíblico, ¿no? La historia bíblica, y la antropología científica. Cerca de esto, bueno, hay quienes han trabajado y siguen trabajando, pero son personas, digamos, que son especiales porque tienen amplios conocimientos de teología, de filosofía, de biología y de antropología, lo cual no es tan frecuente ni tan fácil si uno lo piensa. Entonces, generalmente uno lo que hace es estar atento, abierto, con seriedad, ¿no? Al contenido de las materias, de las ciencias que uno desconoce, ¿no? De eso se trata el diálogo. Obviamente, el contenido de la Biblia no es objeto de ciencia, sino de la fe. Es decir, el teólogo no trata ni debe tratar de demostrar científicamente la verdad de su afirmación, pero sí puede y debe
tratar de demostrar la razonabilidad, ¿no? La congruencia, la coherencia, ¿no? La afinidad de la enseñanza bíblica con la existencia humana, que es enorme, ¿verdad? Es decir, podemos nosotros vernos reflejados en la historia bíblica más que en cualquier otra historia, ¿no? O sea, porque en la Biblia nos encontramos con lo más profundo de nosotros mismos. O sea, hay una relación de simpatía o de antipatía con los grandes protagonistas de la historia sagrada, ¿no? Si hay como un parentesco que tenemos nosotros con Adán, con Abraham, con Noé, etcétera, y con los apóstoles, y fundamentalmente con el Señor Jesús, de modo que podemos identificarnos con ellos, como si la historia de ellos fuera también nuestra historia, ¿no? Entonces, esto creo que es lo importante y es más, y trasciende el campo de la ciencia, ¿no? Bien, entonces, estos diversos relatos, digo, aunque con dificultad, se pueden conciliar, se deben, ¿no?, inconciliar, sin forzar cada uno de ellos. Bien, entonces volvamos al tema del cuándo de la encarnación. Y como les dije, Tomás primero da una respuesta genérica. Porque Dios es sabio y como Dios es sabio, en fin. El cuándo de la encarnación, por otro lado, parecería estar relacionado con el dónde, me parece a mí, ¿no? Y siguiendo la enseñanza de otros autores menores en autoridad que Tomás, pero igualmente legítimos, ¿no? Es decir, el dónde del nacimiento del Señor, ustedes saben, es Israel. O sea, Jesús es judío de nacimiento. Ahora bien, el pueblo de Israel dejó de existir como nación política en el siglo I de nuestra era. Como ustedes saben, en el año 70 después de Cristo, es decir, cuando aún vivían algunos apóstoles del Señor, Jerusalén fue destruida, el templo fue saqueado y el pueblo judío fue o bien aniquilado físicamente, fundamentalmente los hombres, o bien esclavizado, pero fundamentalmente dispersado. Por eso el pueblo judío, a partir del año 70 de nuestra era, empieza otra forma de existencia, una existencia sin rey, sin tierra y sin templo. No es que los judíos dejaron de existir, pero su existencia, a partir de aquella época, fue totalmente distinta de la anterior, aunque aún en la anterior habían sido, ustedes recordarán, ¿no?, el exilio en Egipto, primero, después en Babilonia, la conquista de los griegos, después de los romanos, etcétera. Pero sin embargo, ellos tenían un rey, aunque sea un rey puesto por el conquistador, después tenían su tierra y su templo, ¿no? Entonces, el Señor vino al mundo y fundó su iglesia antes de que eso sucediera, una generación antes, antes de que se interrumpiera la tradición judía, porque la iglesia cristiana se funda sobre las bases de la tradición judía. De hecho, el Señor continuamente hace referencia a ella, pertenece a la tradición judía, no en forma, digamos, accidental o exterior, como uno dice, bueno, yo soy porque tengo un pasaporte, en fin. No, sino que él pertenece a esa tradición en forma integral y armónica. Es decir, los seguidores de él ven en él al Mesías de Israel, ¿no?, al hombre anunciado por los profetas, el enviado de Dios, ¿no?, del mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, esto hay que sentirlo, y para nosotros, que generalmente somos cristianos no judíos, nos resulta difícil de entender. El judaísmo de Cristo, que es también tema de estudio también, algunas veces exagerado por parte de teólogos o, en fin, biblistas, que de repente insisten tanto en esto que parecen reducir al Señor a esto, ¿no?, a una expresión del judaísmo, reformado, lo que sea, pero judaísmo al fin. Es decir, el judaísmo del Señor y aún de sus apóstoles era tan fuerte que algunos de sus primeros discípulos creyeron erróneamente que para bautizarse primero había que circuncidarse. Entonces busquen este tema en las cartas de San Pablo y verán cómo San Pablo tuvo que sufrir dificultades por parte no de los judíos, sino de los mismos cristianos y cristianos eminentes, importantes, ¿no?,
provenientes del judaísmo, pero que entendía que en la iglesia era eso, ¿no? Es decir, la plenitud del judaísmo y no mucho más. Bien, entonces, digo, la tradición judía se quebró, no en el sentido de que dejó de existir la ley o que dejó de existir el pueblo como tal, ¿no? Los judíos dispersos, sino que se quebró la tradición tal como se venía conservando históricamente desde el momento en que el pueblo de Israel fue elegido, ¿no? Jacob, y después el momento en que históricamente ocupó la tierra prometida, etcétera, ¿no? Moisés, David, Salomón, etcétera. Sí, repito, era una nación constituida también por la unidad territorial, política y cultural, el templo. De modo que Cristo vino justamente en el momento, digamos, antes de que aquella realidad histórica naufragara en forma definitiva. Porque es lo que sucedió. El estado actual de Israel no tiene mucho que ver con aquello que existió antes de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Que algunos intentan justificarlo y identificarlo, en realidad no es así, ¿no? Entonces, el Señor vino y rescató del naufragio lo que había que rescatar antes de que terminara de existir, ¿no? Por eso, este momento histórico que el Señor eligió para venir al mundo, la última generación, digo, antes de que Israel dejase de existir tal como había existido durante cientos y cientos de años, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para que no se interrumpa la tradición, porque cuando se interrumpe una tradición, hay que empezar de cero, ¿no? Entonces la intención del Señor no era empezar de cero, sino a asumir la tradición rescatando aquello que había que rescatar ya dentro de la iglesia, ¿sí? Bueno, esta es una razón que me parece importante, ¿no? No es la única. Otros mencionan, por ejemplo, y esto podríamos desarrollarlo en otro audio, la así llamada Pax Romana. O sea, con el emperador Augusto se había constituido o formado un imperio cuyos miembros, ciudadanos, aún de los pueblos sometidos, tenían libertad de movimiento. No había guerra. No es una paz, obviamente, fundada sobre la armonía o la justicia, es una paz fundada sobre la violencia, ¿no? Como lo vemos en el caso de Israel. Fue tremendo, tremendo la crueldad con que los romanos sometieron a los judíos que justamente pretendían liberar su territorio, ¿no? de Roma. Fue tremendo. Acerca de esto hay mucho para estudiar y reflexionar. Pero bueno, sea como sea, esta paz forzada, ¿no? hizo que en aquella época existiese un idioma franco, o sea, universal, que es el idioma griego, una ley, que es la ley romana, y que mediante la dispersión de los judíos que ya habían asumido algunos el cristianismo, se pudiera difundir el cristianismo hasta los rincones más remotos del imperio, ¿no? Esta es otra razón, ¿no? No vinculada con la destrucción de Jerusalén, sino con el hecho de la unidad política y cultural del mundo, ¿no? Por eso, como ustedes saben, el Nuevo Testamento, aunque fue escrito por judíos, fue escrito, excepto uno, en griego. ¿Y por qué se escribió en griego? Bueno, porque el griego era lengua que comprendían todo, ¿no? Un poco como el inglés de hoy. Es otra circunstancia. Estamos aquí reflexionando acerca de las circunstancias, ¿sí? Y otras circunstancias también que mencionan algunos autores. Ustedes recordarán, esto lo mencioné en un audio anterior, la doctrina de Jaspers acerca de la época axial, ¿no? Es decir, él considera que el cambio del mundo, el encuentro del hombre consigo mismo, con su propia interioridad, sucede entre los años 800 y 200 antes de Cristo, ¿no? Claro, pero nosotros como creemos que la plenitud de los tiempos es el momento de la encarnación, creemos que la época axial en realidad fue preparativa, dispositiva para la venida del Salvador.
Son temas de enorme interés, digo, sobre todo para nosotros que estamos acostumbrados a un pensamiento más histórico que filosófico, ¿no? Pero, sin embargo, insisto en esto de la necesidad de la continuación de la tradición judía antes de la desaparición de la nación, porque esto ha sucedido en la época moderna, ¿no? Dos ejemplos que mencionan por ahí me parece que son felices, el ejemplo de Francia y de Rusia, ¿no? En Francia se interrumpió violentamente la tradición religiosa a causa de la Revolución Francesa, ¿no? Que intentó iniciar de cero la historia. De hecho, ellos, los revolucionarios, cosa que no prosperó, cambiaron el nombre a los días de la semana y empezaron a contabilizar los años, perdón, a partir de la revolución, año 1, año 2, año 3 de la revolución, etcétera, hasta que con la restauración la gente volvió al sentido común, ¿no? Y siguieron enumerando los años a partir del nacimiento de nuestro Señor. Pero esos años de revolución, de destrucción, que siguieron a la revolución, hizo que Francia después sufriera el desarraigo de su tradición hasta el día de hoy. Porque claro, es muy difícil reunir, por ejemplo, si un accidente, un obrero se corta el dedo, ¿no? Qué difícil es volver a unir ese miembro cuando ha sido desconectado del torrente sanguíneo del cuerpo, ¿no? Es decir, así un poco sucede con la continuidad histórica. Eso es un trauma histórico, ¿no? Y lo mismo sucede cuando en la Revolución Rusa, ¿no? El rechazo del pasado, el inicio de una nueva época, del hombre nuevo, etcétera, ¿no? Toda la utopía comunista. Y por eso, por ejemplo, hoy cuando mucha gente quiere volver a la tradición, no sabe cómo hacerlo, lo hace mal. Después del 70 años de marxismo, de ateísmo, de materialismo, la religiosidad es en definitiva algo como desarraigado, ¿no? Es decir, por eso una vez asume un carácter fundamentalista, fanático, radical, ¿no? Radicalmente antimoderno, del rechazo de todo, no de una parte, sino de todo, ¿no? Recuerdo una vez un sacerdote ruso, católico, en este caso, ¿no? De la Iglesia Católica, latina, pero soviético, de educación soviética, una vez me dijo con enorme como angustia y tristeza, me dice, yo no sé si creo en Dios o creo en la idea de Dios. Claro, porque en el idealismo, ¿no? En el fondo el marxismo es un idealismo, ¿no? Porque hunde sus raíces en Hegel, ¿no? Es decir, confunde el orden del pensamiento con el orden real, pero esto es algo tan presente en el pensamiento soviético que era muy difícil, al menos para este hombre, desprenderse de esta impresión de que las cosas son ideas y no cosas, ¿no? No sé si creo en Dios o en la idea de Dios, ¿no? Me lo dijo esto siendo cura. Claro, porque uno descubre la belleza y la grandeza del pasado, y en este caso del pasado cristiano, pero ya no está unido en forma natural, orgánica a ese pasado, sino que está unido de una forma artificial y mecánica. Por eso, vuelvo a repetir, el Señor evitó el quiebre de la tradición judía, ¿no? Sino que en el momento último de ese periodo histórico, entonces vino al mundo. Bien, entonces, claro, porque uno cree y cree con razón de que Dios conoce el futuro. Bueno, este es otro tema, cómo se puede conocer el futuro que no está determinado, el futuro libre y contingente que se llama, ¿no? ¿Cómo se puede conocer algo que puede ser o no ser? Bueno, es un tema que trata Tomás, como todos los temas que él trata, ¿no? Con su inteligencia angélica y nos enseña un poco de todo esto, ¿no? Bueno, sea como sea, Dios conoce el futuro y en previsión de la destrucción de la nación judía, para evitar una ruptura con la tradición histórica judía, Cristo vino al mundo en la última generación, anterior a su desaparición, y fundó su iglesia
como continuación viva de esta tradición aún existente, ¿sí? Bueno, este es una reflexión, digo, que no encontramos en Tomás, no la encontramos en Tomás, pero lo que encontramos en Tomás es lo que dije al principio, a saber, el momento adecuado es el momento preparado. Ese es el momento adecuado. ¿Y cuál fue la preparación de la humanidad? ¿En qué sentido se preparó? ¿En el sentido de los profetas? ¿En el sentido de la escritura? En fin, de todo del monoteísmo que vino a traer, ¿no? El Señor a través del pueblo de Israel, etcétera. Tomás aquí da un argumento más profundo y más interesante porque es muy práctico. Él dice a través de la humildad, ¿no? Es decir, el hombre se dispuso a recibir al Señor cuando comprendió su impotencia delante del mal. Claro, es un argumento difícil porque es difícil realmente entender qué es esto de la humildad de la humanidad anterior a la venida del Señor, qué tan humilde eran las personas en aquella época, etcétera. De todas formas, me parece a mí que podemos tratarlo, vamos a tratarlo en otro audio, si Dios quiere. Sin embargo, lo importante aquí es que uno está dispuesto a recibir un beneficio cuando se da cuenta no solamente de la necesidad, sino de la propia impotencia. Cuando uno se da cuenta que no puede, es ahí cuando empieza a poder, ¿no? Poder no con su propia fuerza, sino con las fuerzas de otro. Un ejemplo, y con esto termino, de mi vida personal. Yo participé en algunos grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? No como alcohólico, no como alcohólico, aunque no me vendría mal, de vez en cuando era un grupo de esto, pero sino como capellán, ¿no? En fin, como participé así, en fin, como cura, en fin, eso. Entonces, estudiando un poco la doctrina, ¿no? La metodología de los llamados así 12 pasos, que fue creada por un sacerdote, pero que no es confesional. Y dice, bueno, el primer paso es reconocer la propia impotencia ante el alcohol. O sea, saber que cuando digo que puedo dejar de tomar, estoy mintiendo. Dejar de mentirme, esa sería la idea, ¿no? Entonces, cuando uno mira para atrás y ve la propia experiencia personal, se da cuenta que no ha podido dejar de tomar alcohol o de ser irritable o ser infiel o perezoso o lo que sea, en fin, a cada uno le duele el zapato en un lugar distinto, ¿sí? Cuando uno reconoce la propia impotencia, sí, bueno. Entonces, un poco Tomás decía que la humanidad estaba preparada para reconocer la propia impotencia. Obviamente una afirmación más que discutible, ¿verdad? Bueno, con esto termino, si fue de su utilidad. Les voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.